Buenas tardes, señorita Caterín. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, David. Hola, profe. ¿Por qué te conectaste tan temprano, Kate? Pues porque toca, ¿no? Toca estar cumplidos. Sí, pero ni siquiera había terminado la clase anterior. Y tú y Juanita ya. ¿Ah, en serio? ¿Es que esta es hora transcurrida o qué? Sí. Bueno, no es de corrido, Ups. solamente que, pues, sí, o sea, aún estaba en clase con el anterior curso. Cuando tú y Juanita, pues, se unieron a la conversación y obviamente no les di entrada fue por eso. Porque si no terminaban viendo problemas de sociales en la edad moderna. Ah, ya entendí. Sí, señorilla. Para los demás, los que van ingresando, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo han estado? Buenas tardes, profe. Hola, Paula. Bueno, tenemos 2 minuticos más mientras que se terminan de conectar los que hagan falta, porque siempre hacen falta bastantes todavía. Hola, Karen. Bueno, listo, chicos. Faltan varios, faltan 8 personas. Entonces, miramos a ver si de pronto se conectan después. Mientras tanto, bueno, otro más. Mientras tanto, pues vamos discutiendo. Pregunta, ¿recuerdan cómo ingresar a al campus virtual? Hola, Daniela. Pregunta para todos, ¿recuerdan cómo ingresar al campus virtual? Catherine, si recuerda, hay unos que no recuerdan. Listo. En cualquier medida, les paso el link para que puedan ingresar al campus virtual. ¿Listo? Ahí, bueno, me hace falta una cosita para ponerles y listo. Ya les digo cómo lo vamos a manejar. Acá está.
Entonces, como yo les había ya dicho en la clase pasada, dentro de ese campus virtual lo que vamos a manejar es precisamente toda la información que yo les vaya a subir. Todos los materiales, todo lo que es materiales de trabajo, los talleres que tienen que realizar, materiales de apoyo, porque les voy a subir también materiales de apoyo, algunos elementos extras que manejemos, se los va a subir por ese lado, ¿listo? Para que ustedes tengan el acceso a ellos. En este momento creo que si ustedes miran su página les aparece en blanco, la de filosofía les aparece en blanco, no recuerdo muy bien si ya les subí algo o no les he subido algo, sí, les aparece en blanco. Entonces, ya les estoy subiendo la información, ¿listo? Para que ustedes puedan ingresar ahí y pues verificar el material que vamos a utilizar para esta semana. ¿Listo? Ya en este momento, por favor, todos ingresemos a ese campus virtual y revisemos la información que les acabo de subir. ¿Listo? Me confirman, por favor, cuando ya estemos mirándolo. Wilsenia. Listo, ya le sale, listo. Wilsenia y... Ay, ¿quién fue el otro que acaba de entrar? Y Nicole, ¿las dos se acuerdan cómo ingresar al campus virtual? El silencio otorga, entonces... Ah, bueno, no, señor. Necesito que ustedes aprendan precisamente a manejar y a acceder a ese campus virtual. ¿Para qué? Para no tener la necesidad de estar repitiendo tanto la información, sino que ustedes ya o sea, ya tengan como el conocimiento para simplemente yo decirles que ya está el material listo y ustedes accedan a ello fácilmente. Para las dos que acaban de llegar, les envío ahí el enlace como tal del campus virtual de filosofía de la clase. ¿Listo? Ahí ya les subí 3 materiales. El primer material es un video donde, pues, sobre la temática que vamos a manejar este periodo, es la primera de las temáticas. El segundo material va a ser la presentación que les voy a hacer el día de hoy, referente a lo que tiene que ver con el método de la filosofía, el problema, cuál va a ser el problema del método dentro de la filosofía. Y por último, les va a aparecer el taller. El taller lo vamos a manejar, eh, digamos así, casi que por 2 sesiones. ¿Listo? Ese taller que les subí va a ser para la sesión de hoy y para la sesión de dentro de 8 días. En ese material, pues ustedes van a encontrar sí, la información pertinente y ustedes lo que hacen es irla complementando con sus apuntes y eso. Para desarrollar el taller. Vuelvo y les repito, el taller va a ser dado para 2 sesiones, ¿sí? 2 sesiones. Es decir, no me lo tienen que entregar todavía. No quiero, porque ya me ha pasado de que son talleres que se explican con temáticas de 2 clases y a la primera clase ya me la entregan, porque pues no tienen todavía la información para llenarlo de la mejor manera. Entonces vamos a esperar hasta la siguiente semana que yo les termine las temáticas para que ya me lo puedan empezar a enviar. Al igual en cada clase les voy a dejar un espacio para que ustedes vayan adelantando las cosas del taller, para que miren, ejemplo, si les mando videos, si les pongo los videos para que ustedes los puedan mirar, tengan el tiempo de mirarlos y digamos así como que no ocuparles tampoco tanto espacio en, en su resto de día. ¿Listo? Bueno, ya todos estamos ahí, ya todos pudimos tener acceso a él. Entonces, hoy vamos a manejar, digamos, y como que esa primera parte para que revisemos
la primera parte de la temática. Después, pues vamos a mirar, ya les voy a dejar el tiempo para que ustedes empiecen a hacerlo. Les voy a dar qué elementos podemos ir haciendo con la información que ya tenemos. Y vamos a ver si para la próxima clase, voy a mirar cómo lo hago, podemos hacer un trabajo más de discusión en grupos, ¿listo? Para que pues todos podamos participar y todos podamos hacer otra cosa aparte de estar sentados ahí hablando. Cuando me vayan a entregar el taller lo pueden hacer por webmail, lo pueden hacer por sus colegios, aunque preferiría por mi parte que me lo envíen por el correo de Gmail. ¿Listo? Por ese correo preferiría que me lo envíen. ¿Para qué? Para que de una vez el correo, el Gmail me organice en cursos y eso. ¿Listo? Preferiría que me lo mandaran por correo, aunque se puede mandar por webmail, se puede mandar por sus colegios. No hay ningún problema por donde me lo vayan a enviar. Listo. Entonces ya como tal. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta que tengan referente a cómo vamos a manejar esto? Ninguno, listo. Bueno, chicos, entonces ya les pongo la presentación. Listo. Entonces ya pueden ver la presentación ahí en pantalla. ¿Me confirman, por favor? Listo, chicos, presten atención entonces. Dentro de la filosofía pues se va a manejar precisamente una problemática bastante grande que se va a dar desde el siglo séptimo, ahí me faltó un pequeño detalle, desde el siglo séptimo antes de Cristo y se va a mantener hasta el siglo XXI. Todo ese tiempo se va a mantener un elemento bastante fundamental que va a ser el elemento del método. ¿Cuál es el método para el estudio de la filosofía? ¿Cuál es el método para hacer filosofía y cuál es el método para considerar esos hallazgos que sean totalmente verídicos y que sea la realidad? ¿Sí? Entonces, se va a hacer como tal para hacer esa reflexión filosófica, pues se necesita un camino, ¿sí? Todo elemento que nosotros vayamos a mirar necesita un camino o un modo de desarrollarlo, ¿sí? Desde el simple hecho de que nosotros vayamos a hacer algo tan elemental como un arroz, pues eso tiene un camino, tiene un método para hacer un arroz, ¿sí? Si nosotros nos desviamos de ese método, pues podemos estar haciendo cosas que no queremos o que van a desviarse de gran manera del fin que nosotros buscamos, ¿sí? Para lograr eso, pues obviamente pues va a requerir ese elemento de un método, un, un método o un camino a seguir para poder llegar a eso que nosotros queremos o vamos a buscar, ¿sí? Cada filósofo pues va a buscar en su medida un método específico, cada uno va a tener su propio camino en la medida de que determina su propia filosofía. ¿Mm? Cada uno de ellos pues va a manejar diferentes métodos para poder llegar a ese punto. Por lo tanto, pues
en primera medida hay un método para cada filósofo y en segundo hay un método para cada concepción filosófica, ¿sí? Por el estudio de esos métodos, los filósofos se permiten establecer como tal, pues ya un método que va a ser general y un método que va a ser específico, ¿sí? Con los cuales pueden ya guiar la vida, se puede ya guiar la vida y las reflexiones como tal, ¿sí? Entonces, vamos a mantener ese elemento fundamental. Siempre ha sido un problema, siempre va a ser un elemento que no se ha definido, que no se ha establecido como tal y que hasta el momento, pues cada uno de los filósofos, pues va a mantener un método específico para cada uno. Obviamente, algunas temáticas pues van a mantener unos métodos ya establecidos, que ya están definidos, que son los métodos generales, pero sin embargo, como que cada quien le pone su toque particular. Y ahí es donde aparece esta frase. La filosofía es mera idea de una ciencia posible, que no está dada en concreto en ningún lugar, pero a la que se trata de aproximarse por diversos caminos hasta descubrir el sendero único. ¿Sí? Cuando Obviamente para buscar esos métodos generales, esos métodos específicos que se van a utilizar, pues se dan muchas opciones, se dan muchos intentos para llegar a ese punto. No va a ser uno solo, no va a ser un elemento que ya se debe de un momento a otro. Se puede dar en el primer intento, pero obviamente es poco probable. Y pues hoy se va a tratar de mejorar. Y es lo que ha pasado precisamente con el método, el tema de lo que es la filosofía y lo que es la ciencia. ¿Sí? Dentro de ese camino en la filosofía, pues en primer punto, pues se va a buscar como tal cuál es el camino. Eso es lo principal, ¿sí? Es la manera de instaurar como tal el método. Comprendiendo sus razones y motivos, podremos aplicar nuestra vida cotidiana y lo podremos aplicar a la búsqueda de conocimiento. ¿Sí? El método no solamente nos va a funcionar para lo que es la parte de las ciencias, ¿sí? Desde la vida cotidiana nosotros tenemos un método para algo. Lo que yo les decía, vuelvo y les pongo el ejemplo. El método para hacer el arroz ya es uno, que es un método general, ¿sí? Nosotros puede variar en la parte específica de que, ejemplo, alguna persona le eche pastas, otra persona no le eche pastas, pero le eche cebolla, otras personas le eches un guiso como tal, otras personas lo haga con, no sé, con alberjas, pero la base general del método de hacer arroz es el mismo. Ya cada uno le mete su parte particular. ¿Listo? Y es lo que pasa con los métodos en filosofía. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se necesita un método? Esencialmente la vida, ¿sí? La vida pues va a exigir al hombre un método como tal, un sistema para conocer lo que le rodea, para conocerse a sí mismo. Y en la medida en que el hombre conoce, se hace dueño de sí mismo y se libera de la ignorancia, eh, ya apropiándose como tal del mundo, ¿sí? En la vida cotidiana, pues nosotros nos preocupamos bastante por encontrar la mejor manera para hacer las cosas y de solucionar los problemas que se enfrenta ante cualquier incertidumbre y ¿sí? O que nos acosan diariamente, ¿sí? Ese ejemplo, nosotros podemos buscar los métodos para salir de este encierro y poder tener ¿sí? Como que una mejor forma de utilizar. Y es ahí donde nosotros utilizamos perfectamente eso, utilizamos el método. Entonces ahí va a ser algo fundamental, en primera medida. Ya como tal, pues a medida que descubramos un procedimiento que nos permita sortear las dificultades, pues estaremos dotando nuestros actos de un camino o de un modo para resolucionar esos problemas. Para encontrar ese método, pues tenemos que nosotros poner en práctica nuestras habilidades racionales, nuestra observación, nuestra memoria, ¿sí? Hasta el punto de que podamos identificar ciertos mecanismos que siempre influyen en las consecuencias de nuestros propósitos. Bueno, todo eso pues se va a dar en busca de ese método. Y al final, pues ya como tal tenemos la conciencia de que esos mecanismos
nos apropiamos de ellos y pues podemos reconocer para problemas de índole semejante un medio eficaz para solucionar. Entonces estaremos, digamos así, como que en presencia de un método como tal auténtico. Entonces, para establecer esos problemas, bueno, para establecer el método para resolver los problemas, pues necesitamos tres habilidades. Las habilidades racionales, la memoria y la observación, para identificar algunos mecanismos específicos que hacer, reconocer la intención que nos lleva a resolver el problema, reconocer los elementos del problema y organizar un plan de resolución del problema, ¿sí? Relacionando el problema con experiencias anteriores. Así pues se va a poder encontrar como tal pues un reconocimiento en sí cuál es el problema y encontrar el mejor medio para resolverlo. ¿Sí? Eso va a ser fundamental. ¿Es útil ese método? Obviamente sí es de utilidad el método. ¿Sí? En la vida cotidiana pues enfrentamos cualquier cantidad de problemas, ¿sí? Que pueden ser sorteados por la aplicación de un método, pero hay circunstancias en las que se escapa. Cualquier tentativa, esas circunstancias pues puede ser fácilmente lo que es el azar o la suerte. Eh, pero si bien el azar no puede ser algo tan, lo que nosotros podamos confiarnos sencillo, podamos tener esa confianza, pues tenemos que utilizar o buscar un método que también nos puedan ayudar a ese punto. ¿Listo? No vamos a lograr, ejemplo, no vamos a tener un logro como tal propio nuestro por medio del azar o por medio de la suerte. Es bastante complicado llegar a ese punto, es bastante complejo que nosotros tengamos como que esa medida de llegar a un punto donde generemos algo así, ¿listo? Por medio de azar o por medio de suerte. ¿Sí? En cambio, el orden establecido por el método y sus reglas no solo nos conduce hacia ese fin, hacia las metas que nosotros tenemos, sino que puede construirse también en el punto de partida de otros caminos. De manera que nos ofrezca un modo más completo y pleno del propósito original que nosotros tengamos y pues nos otorgue mayores beneficios de los iniciales que nosotros tengamos en previsto. ¿Sí? Va a ser la utilidad. Mientras que los propósitos sean racionales, podemos depositar nuestra confianza en los métodos para cumplirlos. No podemos pedirle un método que resuelva asuntos ajenos de su naturaleza, ¿sí? No podemos decirle que intervenga por azar en la suerte o feos similares, pero el método le podemos exigir los resultados siempre y cuando pues esos resultados sean estrictamente racionales, ¿sí? Nosotros no podemos buscar un método, no sé, sencillo para pasar una materia y aplicarlo en general para, ¿sí? Para que de frutos un negocio o algo así. Es bastante complicado poder realizarlo de esa manera. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, acá en esta parte ustedes mantienen como que una poca relación social. Necesito que me respondan, mejor dicho, estas dos preguntas que nos aparecen ahí. La primera es si alguno de ustedes utiliza ese método en sus actividades cotidianas, algún método. Y la segunda, que si alguna vez has permitido que su vida pues, esté orientada hacia el azar y a la suerte. Y si eso le ha rendido frutos, ¿listo? Respóndame en esas preguntas. Necesito escucharlos. Entonces, ejemplo. Les voy a compartir. Les dejo compartir las preguntas. Entonces, a ello, ejemplo. Será los que no. Capera, respóndame la primera pregunta.
Pues no sé, pues yo creo que sí. ¿Cree? Sí, pues yo utilizo alguno. Creo que sí, pues es que no sabría cómo definir, o sea, no sabría si definirlo un método o pues, A qué no sabría cómo definirlo? o sea, es para cualquier cosa que uno haga en la vida cotidiana de uno. Sí. ¿Qué pasa con Pues eso? no sé, digamos, para levantarme, pues tengo que poner por ahí unas 3 alarmas. Sí. Ese es Algo un así. método para despertarse. Es correcto. Bueno, y se podría utilizar esa como respuesta válida. Eh, Wilsenia, la primera pregunta. Wilsenia, no está Wilsenia, listo. Eh, Esteban, Cortés, primera pregunta. Ah, profe. Respóndeme esa primera pregunta, Esteban. ¿Su merced utiliza algún método en su vida cotidiana? ¿Alguno quiere responder la pregunta? ¿Alguna de las dos preguntas? Yo, profe, a ver, Dime, Catherine. pues la primera sería como el método de programación, o sea, como el levantarme, bañarme, mirar qué tareas tengo o qué tareas hay y hacerlas y eso, ¿no? No, el método es más para algo específico. Recuerda lo que te ha dicho, que nosotros miramos el método para dar resultados estrictamente racionales, ¿sí? O sea, estrictamente específicos. Entonces, ejemplo, tú tienes, o digámoslo así, tendrías en un punto un método específico para levantarte, un método específico para desayunar, un método específico para ponerte a hacer tus trabajos, ¿sí? Ese camino que tú sigues para hacer cada una de esas actividades específica como tal sería el método. ¿Listo? Ah, entonces no. Acá me dicen que el orden que tenemos a la hora de estudiar, sí, cuando ustedes se preparan, entonces antes de sentarse a hacer alguno de sus trabajos, pues lo que hacen es tener todo listo, es alistar antes todo, es ubicarse en un sitio donde no tengan distracciones, sí, es mirar cuál es ese proceso que ustedes van a realizar para que de ese resultado y termine mi trabajo o el trabajo que tenía que hacer. Ese precisamente va a ser lo que va a manejar el método en sí, ¿sí? Esos procesos específicos para llegar hacia un objetivo específico. ¿Listo? Eso es lo que va a desarrollar ese tema del método. ¿Entendido hasta ahí? Diferente a una rutina. Muchas veces puede ser similar o puede considerarse como rutina, ¿sí? Se puede confundir con rutina. Se puede generar como una rutina.
Cada uno de esos métodos se puede hacer como rutina, pero volvamos a poner el mismo hecho del arroz. ¿Ustedes cocinan o comen, bueno, más que comer, ustedes cocinan arroz todos los días? Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. ¿Sí? Diría yo que acá la mayoría diariamente no cocinan arroz. Entonces, digámoslo así, no todos utilizan ese método rutinario. ¿Sí? Algunos, digámoslo así, como que tienen como que esa habilidad de experimentar y hacer arroces distintos o cosas distintas y ya llegan a un punto donde, sí, el arroz, así sea el mismo arroz, que así coman y hagan arroz todos los días, pues lo hacen de manera distinta. Entonces el método no va a ser, el mismo método no va a ser cotidiano. En esa parte que me responden por adentro, por interno, la segunda pregunta, pues sí, es verdad. Muchas veces esos elementos de azar, esos elementos de sorteo, de dejarlos a la suerte, lo tomamos más como corazonadas, ¿sí? Como impulsos que tenemos al momento de hacer algo. ¿Listo? ¿Sí? Eso es lo que nosotros lo vamos a desarrollar, lo vamos a manejar por esos medios, ¿listo? Muchas veces lo tomamos como corazonada, muchas veces lo tomamos como un instinto que tenemos, como eh, muchas veces hasta como un consejo, ¿sí? Tomamos esos elementos para desarrollarlos, no metódicos, sino lo dejamos más hacia lo que pueda pasar, hacia ese riesgo que nosotros queremos tomar para ello. Sí, eso va a pasar. Entonces, dentro de todo esto, pues se va a manejar ese problema del método y obviamente cada quien va a tener esa búsqueda del camino, ¿sí? Y va a tener ese comienzo de camino. En un principio hablamos de que la filosofía pues se va a encargar de un desarrollo mucho más espiritual, de un desarrollo mucho más de observación, ¿sí? De pararse a mirar, más no a detallarse todo lo que está sucediendo y todo lo que conlleva. Y pues llegan unas conclusiones que son bastante rudimentarias, que no van a ser profundas, que no van a tener como ese consenso de una certeza intuitiva, ¿sí? Todo se va a generar por ese elemento de instinto en un principio, ¿sí? De un yo creo, de un yo pienso, de un yo intuyo, ¿sí? Todo va a nacer a partir de esa ignorancia del ser humano, donde, pues, sí, va a verse iluminado por las inquietudes que se han planteado los filósofos. Entonces, ese va a ser un primer elemento en la búsqueda de ese camino, lo que va a ser la certeza intuitiva, ¿sí? Que está iluminada con esas inquietudes que se han planteado, que se ha planteado como tal la persona, y en vez de abordarlo, el asombro que produce al enfrentarse al mundo. Más va a ser por esa cuestión de sorpresa, sino más específico o especificidad. Eso es lo que se va a generar dentro de esa certeza intuitiva. Ya como tal, pues van a empezar a establecerse algunos métodos específicos, ya como lo tenemos que es la mayéutica, ya como tenemos que es la indagación y así sucesivamente. Todo eso se va a generar, ¿listo? Entonces, chicos, nos queda 5 minuticos para que se acabe esta primera parte y podamos continuar con la segunda, ¿listo? Entonces, acuérdense, apenas se acabe esta primera sesión, pues lo que hacemos es volver a conectarnos y continuamos con el trabajo. Continuando. Pues dentro de esa búsqueda del hombre, pues el hombre siempre va a aspirar a encontrar una verdad, ¿sí? Que parte siempre
constatación de su propia ignorancia. Antes de que el hombre se ponga a buscar una verdad y que se ponga a saber por qué Susana, pues se constata primero que él no sabe eso, ignora lo que está pasando y pues entiende como tal que la labor que le espera es ardua y difícil, ¿sí? Obviamente cualquier elemento que nosotros vamos a aprender pues va a ser complicado y no va a ser fácil en un principio, precisamente porque no tenemos esa adaptación o no estamos adaptados para realizar eso. Pero además de que la recompensa pues será el cumplimiento de las más altas aspiraciones del hombre, ¿sí? El consentimiento, el conocimiento y el saber en sí, ¿sí? Una vez que pues ya cada quien esté en esa disposición de emprender ese trabajo, pues surge la pregunta de cómo llevarlo a cabo, ¿sí? Es decir, por dónde empezar, cuál va a ser el camino a seguir, a dónde se debe llegar como tal. Esas inquietudes pues van a tener ese presente el problema del método, en la filosofía y de pues, la resolución de la posición que tome al respecto. Sí, dependerán en buena medida de los resultados que se alcancen dentro de esa indagación filosófica. Pero ese problema pues no debe entenderse como algo ajeno a la propia reflexión filosófica, sino que también va a ser parte de esa reflexión filosófica. La cuestión de resolverse una pregunta no es solamente contestar la pregunta, sino también hace parte de ese ejercicio filosófico saber cómo llegar a contestar esa pregunta, y pues con la cual se pretende dar razón como tal de los aspectos de las cosas, del por qué las cosas, del por qué como tal del mundo entero, ¿sí? Así como tampoco se constituye un paso anterior o preparatorio en la tarea especulativa, sino que al contrario, el problema del método surge de la conciencia filosófica, ¿sí? Y el camino que se elija para asegurar el objetivo de encontrar la verdad, pues estará señalado explícitamente por el método que se determine. ¿Listo? Si es un método experimental, si es un método de indagación, si es un método de todo ese estilo, pues como que va a ser diferentes los caminos para llegar a esa resolución. Y puede ser que muchas veces, no todos los caminos, pues van a darnos la solución a un problema o la solución a una pregunta que estemos planteando. ¿Listo? Pues toda reflexión filosófica pues parece surgir como tal de un asombro inicial, ¿sí? De una pregunta inicial, del deslumbramiento interior que experimenta todo aquel que es capaz de ver el mundo, ¿sí? Eh, de conocer cuál es ese misterio que pues quiere resolver, en donde las cosas adquieren sentido mucho más profundo que el que le otorgamos como tal a la vida diaria. Entonces ahí es donde hablamos nosotros de lo que es la certeza intuitiva que ilumina las inquietudes que se ha planteado como tal una persona, y una vez pues abordando en ella el asombro que le produce enfrentarse al mundo como tal. Eso va a ser lo que va a ser la certeza intuitiva, ¿sí? Ese asombro, ese elemento de asombro que va a tener desde un principio cuando observa el hecho y como que le da la pregunta de conocer más de él, y pues lo que lo lleva a ir, ese asombro que va a ir llevando paso a paso en la resolución de esa, de esa pregunta, de esa cuestión. Entonces, el papel del método filosófico pues, es convertir esa certeza intuitiva en un discurso articulado, ¿sí? Es decir, que el conocimiento de la certeza intuitiva debe desarrollarse con el método para que pueda ser comunicable, ¿sí? Ambas tienen que empezar a tener como que esa articulación, esa unión entre ellas para que se pueda expresar, porque el método en sí solo pues no va a funcionar de nada si no se tiene esa certeza intuitiva, si no se tiene ese deslumbramiento por lo que se está haciendo, para que tenga una razón pura del por qué se está realizando y de por qué se debe realizar en sí. ¿Listo? Eso va a ser como tal el elemento que nos va a permitir a nosotros buscar el método, buscar un camino como tal a seguir para la resolución de ese tipo de